poder orar porque sé que algo Dios tiene preparado para con nuestras vidas. ¿Cuántos creen y quieren recibir una palabra de Dios? Amén. Hemos venido hablando de la voluntad imperfecta que nosotros como hombres buscamos, la voluntad permisiva que nosotros también nos damos. Pero hoy quiero hablar de la voluntad perfecta de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren buscar la voluntad perfecta de Dios? Mire, quiero que vamos allí al libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 9. Colosenses, capítulo 1, verso 9. Dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. ¿Sabe? Aquí el apóstol está hablando y está refiriéndose a la gente que pasó por su lado, a la gente que tuvo contacto con él, a la gente que él pudo establecer. Y de ese momento, dice el apóstol, del cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradeciéndole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Hoy quiero hablar porque sé que necesitamos conocer la voluntad de Dios. Necesitamos que Él se revele a nuestras vidas. ¿Y cómo se va a revelar a nuestras vidas? ¿Sabe qué? Debemos investigar, debemos buscar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. En el área espiritual primeramente, pero también en el área emocional. Para aquellos que todavía no se han casado, a ver, los solteros levanten la mano. ¿Sabe qué? Usted tiene que buscar la voluntad perfecta de Dios con la persona que usted se va a casar. Porque si usted hace la suya, después no se venga a quejar. Porque usted tiene que buscar, orar a Dios. Señor, quiero que tú pongas en mi vida la persona que va a estar acompañándome. Entonces, cuando una persona, muchas veces la gente dice, bueno, yo conozco una persona que no conoce al Señor porque ella se va a convertir a Dios, o él se va a convertir a Dios. Y yo le diría primero ore y espere el tiempo que esa persona tenga un encuentro personal con Dios. Muchas personas han hecho de esa manera y de pronto les fue muy bien, pero de pronto les fue muy mal. Y hoy lo primero que quiero que hable y anote, que usted llénate del conocimiento de la voluntad de Dios respecto a tu llamado, Hay algo que es fundamental en la vida de los hombres y de las mujeres de Dios, es ¿para qué fui llamado? ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? ¿Qué es lo que tiene que suceder para poder empezar a ver los cielos abiertos? ¿Y cómo voy a descubrir el llamado que Dios tiene para con mi vida? Primeramente teniendo un encuentro personal con Dios. Lo primero que tengo que hacer, ¿sabe qué? No puedo porque me guste enseñar que ya voy a ser maestro. No porque me guste hablar voy a hacer tal o cual cosa, cual o tal ministerio. No porque me guste cantar, de pronto es que soy un levita. ¿Me entiende? Entonces es la voluntad de Dios. Puedo declarar que algo se tiene que revelar en nuestras vidas. ¿Sabe qué? Cuando usted encuentra la perfecta voluntad de Dios, hay un llamado que Dios tiene en su vida.
Hay algo que se va a determinar. Cuando emprendes en el ministerio, cuando empiezas los primeros pasos, puedes tener un llamado, un tipo general, pero después se va definiendo con el tiempo. Usted va conociendo a Dios. Y usted tal vez, usted que viene por hace poco tiempo a la iglesia, tal vez usted piense y dice, ¿para qué estoy yo en este lugar? Y ¿sabe qué? Yo quiero decirle, Dios quiere que tú descubras el llamado que Él te va a hacer. Pero no, a ver, entienda lo siguiente, no es descubrir, no es buscar, no es como quien dice sacar algo, un ejemplo como al azar. No, es sentir su voluntad dentro de nosotros, sentir que lo que hago, que lo que vivo comienza a derramarse de tal manera que puedo entender, escuche bien, cuando Dios empieza a poner una carga, cuando Dios empieza a inquietarte por algo, empieza Dios a trabajar en lo íntimo de tu corazón y empiezas a entender y empiezas a recibir y empiezas a tener que de pronto esa seguridad, tener esa seguridad que mientras vas, escuche, mientras vamos haciendo, recorriendo el camino, mientras nos vamos, como quien dice, nos vamos afirmando, vamos a tener la dirección más clara. Pero muchas veces, escúcheme bien, mientras más, como quien dice, cuando muchas veces la voluntad imperfecta que se mete, empieza a gestarse dentro de mi corazón, empieza con las tonterías de la rebeldía, con las cuestiones que no me gustan, con las cuestiones de esto, que esto es de hombre, que esto es de esto es lo otro, y empezamos a generar dentro de nosotros un rechazo a lo que Dios tiene preparado para con nuestra vida. Pero hoy quiero decirle, hoy se tiene que revelar algo en nuestras vidas. El apóstol Pablo allí se presentaba constantemente. ¿Cómo se presentaba él? Con la seguridad de quién él era, porque había tenido un llamado y él sabía cuál era ese llamado. Él sabía, él se le había revelado el llamado. No estaba pensando y diciendo, bueno, tal vez sea esto, tal vez sea lo otro. El apóstol entiende. En el libro de 1 Corintios, en 1:1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿Sabe qué? Una de las cosas que podemos entender, que cuando la gracia de Dios viene sobre nuestra vida, nosotros empezamos a sentir, a vivir con la seguridad de quién somos. Dios quiere levantar, y yo quiero soltar esta palabra, Dios quiere levantar hombres y mujeres que sean hombres y mujeres con ministerios, con llamados. Hombres y mujeres que tengan la seguridad de decir, estoy portando algo que no me pertenece, pero que descendió de la misma presencia y empieza a manifestarse en mi vida, en mi espíritu, en mi corazón. Qué bueno, porque ¿sabe qué? El apóstol Pablo allí en 2 de Corintios, en el 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Entonces entienda lo siguiente, hay algo que el apóstol tiene con la seguridad de que fue llamado. ¿Para qué? Para cumplir un propósito. Y vamos a cumplir propósito mientras estemos en esta tierra. No importa, yo quiero soltarte esta palabra, no importa cuántas veces nos hayamos equivocado. No importa, lo importante es, como decíamos, muchas veces hemos transitado en la voluntad imperfecta. Qué bueno que pueda haber algo que nos vuelva a direccionar, que nos vuelva a meter a la voluntad perfecta de Dios. Que de pronto, allí como dice el libro de Romanos,
En el capítulo, cuando él habla acerca de la voluntad perfecta, que sea allí, el Señor dice, no os contristéis vuestro espíritu, porque ciertamente Él va a poner la seguridad de lo que Dios te está llamando. Y yo quiero hoy soltarle esta palabra. Tal vez, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuál es tu llamado verdadero? Cuando recibe ese llamado, empiezas a tener la paz y la seguridad a dónde vas, a dónde el Señor te va a llevar. Hoy quiero hablarle a hombres y mujeres de Dios que tal vez hoy dicen, pastor, estoy aquí, pero todavía no sé qué es lo que Dios quiere con mi vida. Yo quiero decirte, Dios tiene un propósito con tu vida. Y mientras ese propósito no se cumpla, mientras ese propósito no se cumpla, tú estarás aquí en la tierra. Bueno, entonces no hago el propósito de Dios para que no me muera. No es eso. ¿Sabes qué? Cumplí el propósito de Dios para que te vaya bien en todo lo que emprenda. Cumplí el propósito de Dios para que cuando venga ese llamado tengas la seguridad que estás en el lugar correcto. Estás en el lugar que Dios determinó. Y tal vez usted no conoce hacia dónde Dios lo va a llevar. Tal vez usted no conoce hacia dónde usted está transitando, pero hay un llamado que va a caer sobre tu vida y te va a hacer cumplir como que Él quiere. Cuando el Señor llama al apóstol Pablo, o mejor dicho, cuando el Señor llama a Saulo andaba en los caminos respirando amenaza de muerte contra los discípulos. Y allí se le revela el Señor. Y cuando el Señor se le revela, la vida de Pablo fue mudada a otra persona, de Saulo fue mudada a otra persona. Y empezó a entender que no era su sabiduría, no era todo lo que él había aprendido. Porque quiero decirle, el apóstol conocía de Dios. Él conocía, pero no se le había revelado todavía el Señor Jesucristo. Él era fariseo de fariseos. Significa que él conocía toda la Torá, él conocía toda la ley, él conocía todo. Ahora él en su ignorancia, él pensaba que estaba haciendo bien cuando vino el poder del Espíritu Santo de Dios y fue derramado sobre los cristianos. Por eso es que es importante que cada vez, escúcheme bien, que podamos decir, Espíritu Santo de Dios, derrámate, que su gloria se derrame. Que usted pueda entender la importancia, escuche bien, que tiene el derramamiento del Espíritu Santo. Lo que pasó en la vida de Cornelio a través de una visión es lo que el Espíritu Santo de Dios va a hacer. Y eso Pablo no lo entendía. Pero llegó un día, llegó el día donde algo cambió. Y yo quiero soltarte esta palabra porque hay muchos que todavía no entienden, pero va a llegar el día, llega el día y tal vez ese día sea hoy. Decirle, Señor, esta mañana estoy en este lugar y algo tiene que cambiar en lo profundo de mi corazón. Tal vez estoy de la misma manera que estaba Saulo, tal vez creo que conozco, pero todavía no se me ha revelado. Hoy quiero decirte, algo tiene que venir. El Espíritu Santo de Dios tiene que llenar cada una de nuestras vidas y empezar tú a caminar con la seguridad de donde tú estás parado, el llamado que Dios tiene a tu vida. Mire, hay una de las cosas que es importante saberlo. Hay cosas que nosotros anhelamos y que tal vez no sean. ¿Cuántos anhelaron alguna vez y no fue la voluntad de Dios? A ver, creo que todos anhelamos algo que no era la voluntad de Dios. Cuando el Señor nos llamó al ministerio pastoral, primero yo transité por el ministerio evangelístico. Empezamos a hacer campañas. Dentro de nosotros ardía la necesidad de que la gente conociera a Cristo.
Y eso fue el principio. Y luego de eso hay cosas que van mutando, hay llamados que van, escúcheme bien, el ministerio quíntuple, el ministerio establecido en Efesios capítulo, allí en el escrito, está hablando, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio. Entonces, escuche, yo quiero decirle, la voluntad de Dios, entienda lo siguiente, la voluntad de Dios es levantar hombres y mujeres de Dios. Pero no solamente, escúcheme bien, la voluntad perfecta de Dios no es que todos sean apóstoles, que todos sean pastores, que todos sean evangelistas, porque si no, todos seríamos caciques y pocos indios. Hay veces que ustedes, porque mucha gente se puede frustrar diciendo, yo quiero ser pastor y a mí nadie me llama. Y yo quiero decirte, empieza dentro de nosotros una convicción. ¿Y cuál es la primera señal? Escúchame bien, yo quiero soltarle en esta mañana, ¿cuál es la primera señal que un hombre de Dios sea llamado por Dios? ¿Cuál sería la primera señal? ¿Cuál sería la primera señal de que usted y yo estamos siendo aptos para hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál sería la primera señal? La obediencia está bien. ¿Alguien más puede decir algo? La santidad, dijeron, también está bien. La compasión, ahí va cerrando, la compasión. ¿Y la compasión a quién? ¿A quién la compasión? A los que se pierden. Esa es la primera señal de un hombre llamado por Dios. Que empiece a amar lo que Dios amó. Porque si usted no está dispuesto, escúcheme bien, a amar lo que Dios ama, usted cuando sea llamado, usted va a tener como menosprecio de lo que está haciendo. Pero cuando uno ama lo que Dios ama, empieza Dios a generar, a gestar dentro de nosotros la seguridad de que el llamado que Dios ha hecho en nuestra vida empieza a ser firme, empieza a tener consistencia, empieza a tener la seguridad que estás caminando bajo la voluntad de Dios. Y ¿sabe qué? Yo quiero decirte lo siguiente, yo quiero animarte. Porque esta congregación, te da la posibilidad de que tú descubras el llamado allí afuera, en cada casa de paz. Que tú puedas sentir la necesidad, como decía recién la hermana, tener compasión de los que se pierden. Tener compasión de aquellos que no conocen a Cristo. Allí empieza a determinarse, allí empieza a establecerse un llamado. ¿Sabe qué? Cuando el Señor nos llamó al ministerio, fue por una revelación de mi pastor. Mi pastor estaba yéndose de misionero a Ecuador. Y mi pastor había pensado en muchos, menos en mí. Pero un día, él se metió en la intimidad con Dios. Y allí, en su oficina, el Señor le habló y le dio las indicaciones. Y cuando mi pastor vino y me dijo lo que Dios le había dicho, para mí fue difícil. Porque nunca había soñado ser pastor. Nunca busqué ser pastor. Jamás buscamos ser pastor. Ni idea. Imagínense si no estábamos en la lista. Si mi pastor había pensado en fulano, en mengano, en sultano, en Raimundo y en todo el mundo, menos en Carlos Sánchez. Imagínense, nosotros estábamos ahí siempre sirviendo a Dios. Entonces cuando el Señor nos llama, lo primero que necesito
Si bien es cierto, no, a ver, entienda lo siguiente, porque hay cosas que se van a, que se tienen que relacionar. Hay cosas que tienen, como quien dice, que tienen que alinearse. No es que los astros se alineen, no. Simplemente hay cosas que tienen que coincidir. Mi pastor estaba diciendo algo, ahora yo necesitaba escuchar la voz de Dios. Y lo he contado, poder tener la experiencia de escuchar la voz del Espíritu Santo en mi espíritu, hablándome en lo íntimo de mi corazón. Recuerdo que después de aquella noticia, un día, estando en el dentista, abrí la Biblia y dije, Señor, hoy necesito que me hables. Y abrí la Biblia a la vieja usanza, ¿viste? Señor, háblame. Tal vez usted se ríe, pero esto fue un hecho real y de todo corazón. Le dije, Señor, necesito que me hables. Y empiezo a leer, yo os daré pastores, que pastoreen con ciencia, con inteligencia, con sabiduría. Cerré la Biblia y dice, Señor, ese no soy yo. Porque nada de lo que estaba escuchando, nada de lo que me estaba diciendo lo tenía. Yo sabía mi condición, porque cada uno conoce su grado de intelectualidad, cada uno conoce su grado de conocimiento, cada uno conoce su grado de sabiduría, y ese no era yo. Entonces le dije, Señor, ese no soy yo. Y la voz del Espíritu Santo me dijo, todas estas cosas son mías, no son tuyas. Yo las pongo en tu vida para que puedas liderar a mi pueblo. A partir de ahí algo cambió dentro de mi espíritu. A partir de ahí empecé a tener la seguridad de caminar, de hacer la obra de Dios. Y en mi vehemencia juvenil, teníamos 33 años. Y en mi vehemencia declaré algo, proclamé algo, vociferé algo diciendo, esta iglesia en un año cambia. ¿Sabe qué pasó? La iglesia no cambió en un año. La iglesia me resistió por 3 años. A los 3 años sentí que algo se había roto en el mundo espiritual. Claro, todos me comparaban con mi pastor, imagínense, es como ponerlo a Messi y después venir y ponerlo al Pipita Higuaín. No tiene punto de comparación. Entonces todos miraban eso. Hasta que un día, yo no sé si me aceptaron o se resignaron. Porque sabe, el próximo domingo que mi pastor se fue, yo dije, no viene nadie. Pero estaban todos. Éramos 100 en ese momento, 100 personas en ese momento. 50 jóvenes, 50 personas más grandecitas. Entonces estábamos pensando y la gente venía. Pero ¿sabe qué? La gente venía a ver la caída. Y aunque usted crea que no, porque mucha gente nos decía, llamen al pastor, que vuelve el pastor, ustedes son muy jóvenes, ustedes esto, ustedes lo otro. Pero quiero decirte, cuando la voluntad de Dios se establece en tu vida y tú tienes la seguridad de la voz de Dios, yo quiero soltarte esta palabra: nadie te va a mover del propósito que Dios tiene en tu vida. Si Dios te llamó, si Dios te afirmó, si Dios te confirmó, Él es fiel para sostenerte, Él es fiel para tenerte en el lugar que Él te ha puesto. Nadie te puede mover del llamado que Dios un día hizo en lo íntimo de tu corazón. Siempre mi sueño, nuestro sueño fue que la iglesia creciera, que la iglesia se expandiera, que tuviéramos
la habilidad de tener la compasión, de que la compasión sea algo que lo vivamos continuamente. Y hoy han pasado los años, han pasado décadas y quiero soltarle esta misma palabra. Hoy quiero decirte, pueblo de Dios, tienes que experimentar dentro de tu espíritu. Si el llamado de Dios está latente dentro de ti, yo quiero decirte que tiene que empezar a moverse la compasión, tiene que empezar a moverse el Espíritu de Dios para inquietarte, para decirte no te quedes tranquilo, no te quedes quieto, porque yo quiero usarte. Tal vez no seas un pastor, pero tal vez sea el líder de uno de los más grandes, relevantes de hombres de Dios que Dios va a levantar en esta generación. Saldrá de tu casa de paz, saldrá de tu célula. Tal vez tú no seas un pastor o una pastora reconocida, pero sí quiero decirte, dentro de tu célula se gestará un hombre llamado por Dios, porque tendrá principio del reino y tú le podrás establecer los fundamentos de la verdad de Dios. Aleluya. ¿Sabe que una de las cosas que uno entiende en el llamado es el desarrollo? El desarrollo de lo que viene. Porque Dios no te, escuche bien, Dios no te llamó para que seas una persona estática. Dios te llamó para que crezcas, que crezcamos en el conocimiento, cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cuál es la buena voluntad? ¿Qué es lo que Dios invirtió para que esa voluntad sea posible? Él invirtió lo mejor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo hizo. ¿Y quién tiene que mover esas aguas? El hecho ya está. El sacrificio ya está. El apóstol Pablo dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? El verdadero llamado de un hombre y de una mujer de Dios, indistinto a lo ministerial, indistinto a lo que luego Dios pueda procesar en tu vida, es que comiences haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que prediques de Cristo. La voluntad de Dios es que tenga la habilidad, escúcheme bien, la habilidad de hacer lo que las Escrituras dice: abre tu boca. Es algo sencillo. La Biblia dice: abre tu boca. ¿Y qué va a suceder si tú abres tu boca? Él la va a llenar de poder. Él la va a llenar del fuego de su Espíritu Santo. Escucha, cuando Jeremías de pronto se cansó de todo, porque a lo que se ve, tal vez el ministerio de Jeremías no fue un ministerio de popularidad, porque Jeremías vino a cumplir una función. Y en un momento Jeremías se cansó, porque claro, hay muchas veces, escúcheme bien, que necesitamos los aplausos. Pero hoy yo quiero soltarte una palabra y decirte: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Lo único que quiero decirte: sigue hablando, sigue persistiendo en lo que Dios te llamó, a lo que Dios te formó, a lo que Dios te capacitó. Esta mañana yo quiero que salga de este lugar entendiendo la importancia que tiene el reino manifestado a través de tu boca.
esa es la voluntad perfecta de Dios, que todos los hombres procedan al conocimiento de la verdad de Cristo. Y seguimos trabajando y seguimos edificando. Y empezaron, ahora vuelvo un poco a nuestro testimonio. Empezamos un día a sentir algo más fuerte. Y siempre hablando del establecimiento de las casas de paz. Y así como líderes principales, como pastores en ese momento, muchas veces nos equivocamos o tal vez no era la manera. Siempre le digo, cuando hablo con pastores o hablo con gente, le digo, no contamos las ganadas, contamos también las perdidas. Y muchas veces quisimos establecer la visión de las casas, de la célula. Hicimos de pronto casas de restauración, casas de expiación, casas de todo, y siempre se nos terminaban convirtiendo en pequeños cultos donde todo se profetizaba, donde empezaban a hablar en lengua. Escúcheme bien, entiendo, la unción del Espíritu Santo de Dios está siendo derramada sobre esta generación y la gente va a hablar en lengua. Escúcheme bien, pero las casas de paz no son para hablar en lengua, las casas de paz son para que la gente escuche la verdad del reino de los cielos. Porque si una persona nueva va a una casa de paz y empieza a uno a escuchar que está hablando nueva lengua, él dice, esto no vuelvo más, tan del tomate. Pero si de pronto viene una persona aquí a la iglesia por primera vez y escucha hablar algo, lenguas espirituales, algo se produce en el ambiente espiritual, porque estamos como cuerpo y estamos recibiendo la visitación del Espíritu Santo de Dios. Y aquí en la iglesia, ¿sabe qué? Podemos recibir la manifestación que sea, podemos hablar en lengua, podemos cantar, podemos saltar, podemos hacer lo que tengamos que hacer, porque Dios estará visitando cada una de nuestras vidas. Y allí, ¿sabe qué pasará? La gente dirá, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Aleluya. Y en el año 2007, aún estando en aquel pequeño rincón donde son los baños, aquella esquina, no rincón, aquella esquina donde son los baños, estando ahí en el 2007, nosotros recibimos el llamado a ser apóstol. Algo que tampoco busqué. Y viste que hoy está muy discutido si hay apóstoles, no hay apóstoles. Bueno, yo creo en lo que dice la palabra, simple y sencillo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores. Y eso ha sido, es y seguirá siendo hasta que el Señor regrese. Y allí en el año 2007, el profeta David Ocampo, sin conocernos, no nos conocía, era la primera vez que nos vimos. El Espíritu de Dios tomó la vida de él, del profeta David, y allí en medio de una convención nos ungió como apóstoles. Imagínense, volvíamos de allá y si bien es cierto, había sido algo difícil aceptar el llamado al pastorado, ahora estábamos hablando que había un manto que caía sobre nuestras vidas y no lo entendía. Y siempre dije, me quedó grande el traje por varios años, hasta que pude entender verdaderamente la importancia que tiene el apostolado. ¿Por qué? Porque un apóstol piensa diferente a un pastor. Un apóstol piensa diferente a un pastor. Mire, escuche. El día viernes estuvimos en Río Tercero. Una iglesia poderosa allí en Río Tercero. Testimonios, tremendo. Dios está haciendo grandes cosas en Río Tercero con el pastor Claudio y la pastora María José.
Hay gente linda allí, Andrés Corbera, su esposa. El testimonio de esos chicos, la verdad, que ha gestado dentro de ahí, de ese lugar, ha gestado algo hermoso que está sucediendo. ¿Y sabe qué? Nos gozamos. ¿Por qué? Porque el apóstol ya no mira como miraba yo mismo cuando era pastor. Yo recuerdo la primera iglesia que nosotros impartimos, que nosotros enviamos, es en Santa Ana. En Santa Ana nosotros teníamos una casa de paz con mi esposa. Una gente que era del tiempo de mi pastor, estaba allí en Santa Ana, nos buscó y fuimos y empezamos a hacer una casa de paz allí en Santa Ana. Pero la gente era difícil que viniera hasta aquí. ¿Y sabe qué? Determinamos o pensamos enviar en ese momento a Carlos Carballo y a Yolanda, su esposa, y eran 5 de familia. Y yo lo único que pensaba que se me iban 5. Porque esa es la mentalidad pastoral. Tú quieres tener todos a tu lado. Tú quieres tener todo alrededor. Tú quieres tener todo contenido en un pequeño círculo. Esa es la visión pastoral. Pero cuando la visión se te hable, cuando mutas a otro nivel, cuando mutas a otro ministerio, se empieza a saber la gente de otra manera, se empieza a vivir la iglesia de otra manera. ¿Por qué? Porque entendí, escúcheme bien, que lo que nosotros un día hicimos con esa familia no era perder 5, sino es ganar 20, 30, 50, 100 personas que van a estar atrás de esa persona cuando el ministerio de esa persona se desarrolle. Para nosotros como casa, el liderazgo del pastor Claudio, de la pastora María José, es importante aquí. Pero va a llegar un día, va a llegar un día donde ellos se van a dedicar 100% en aquel lugar. Y todo lo que un día sembraron en esta casa, también lo recogerán allí. Ya lo están haciendo, ya lo estamos viendo. Entonces ya no miro de la misma manera. Yo miro las generaciones, yo quiero soltar porque entiendo lo siguiente. Escuche bien, yo siento que en los próximos tiempos Dios va a levantar líderes de células que van a ser tan efectivos, que se van a establecer y que van a decir, yo no puedo yo no puedo decir, che, este está haciendo un trabajo sobrenatural. El otro día escuchaba a uno de los chicos ahí estaban reunidos y estaba contento el líder y decía, ahora tiene 15 personas en la casa de paz, aleluya. Yo quiero soltarte porque hoy quiero decirte, la voluntad de Dios, escúcheme bien, la voluntad de Dios es que mi casa se llene, dice Dios. Dice, ve por las calles, ve por las plazas y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Se tiene que levantar una generación de gente que le diga, Señor, esta mañana yo recibo una impartición y no me voy a quedar más quieto. Voy a hacer que el reino se extienda, que el reino se expanda, que el reino vaya de gloria en gloria, de poder en poder. Aleluya. Ayer sábado estuvimos en Capilla de Sitón. Hermoso, hermoso. Me acompañó el maestro Roberto y con Nicky fuimos yo le digo a Nicky, con vos plantamos bandera en cualquier lado. Una guitarrita, un pibe cantando y allí tuvimos hermoso el tiempo. Allí está el pastor Gutiérrez con María.
Miguel y María están allí. Y como laderos está David. Un corazón tremendo, David Faría. Un corazón tremendo. Porque se ha tomado la responsabilidad de ir con los pastores, de llevarlo, de buscarlo de Calera, de salir de Calera, de agarrar la ruta de Capilla del Citón. Son 100 y algo de kilómetros. Pero ¿sabe qué es lo más lindo? Es que no van a la aventura. Capilla del Citón ya tiene su propio terreno, compraron su terreno, están a punto de comenzar la iglesia. Ayer veíamos aproximadamente más de casi 40 personas estaban allí en Capilla del Citón. Tremendo lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿qué significa? Significa que algo se está moviendo en el mundo espiritual, que algo se está moviendo en lo sobrenatural. Entonces Dios se va a manifestar de acuerdo a lo que tú te muevas. ¿Por qué? Porque sabe que cuando vamos creciendo, yo quiero soltarte porque entiendo que tal vez hoy día seas un líder de célula y usted diga, yo de líder de célula no paso. Usted no pasa si no es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, usted pasará de ser líder de célula a ser pastor, a ser un maestro, a ser un evangelista, a ser un apóstol. Usted va a pasar, ¿sabe por qué? Porque no es lo que usted quiere, sino a lo que Dios te llamó. Y si Dios te llamó, ¿sabes qué? Jeremías dijo en un momento, me cansé de esto, ya no quiero predicar más, ya me voy a callar, no abro más mi boca. Pero dice, Jeremías dice, pero había un fuego dentro de mí que no me dejaba estar callado. Hoy quiero soltar, que ese fuego se suelte en cada uno de aquellos que dijeron, voy a cerrar mi boca. Hoy el Señor te dice, yo te levanto para que hagas mi voluntad. La voluntad perfecta y agradable de Dios. Cuando dependa de ti, dependa de mí, lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. Busca a Dios, porque Dios tiene grandes cosas con tu vida. Busca a Dios, porque Dios te va a revelar en lo íntimo de tu corazón. El que anhela obispado, buena obra desea. No está mal anhelar ser. Pero sabe una cosa, lo primero que tiene que suceder, tiene que condecir entre lo que usted quiere, cual sea tu ambición, que tu ambición no sea un título, que tu ambición no sea una posición, porque si tu ambición es un título, si tu ambición es un lugar, un puesto, olvídate, ya fracasaste. Pero si tu deseo es sincero, si tu deseo es el anhelo que arde en tu corazón, quiero decirte, Dios te llevará a cumplir ese propósito. Si tu corazón es verdaderamente, con todo tu ser, tú estás diciéndole, Señor, aquí estamos esta noche, esta mañana. Yo quiero decirte, el Señor empoderará tu vida. ¿Y sabes qué? Podrás comenzar a llenarte de la voluntad de Dios. ¿Cómo? Orando a Dios. Esto es otra de las claves. Llenate de conocimiento de su voluntad cada día para orar cual sea su perfecta voluntad, agradable y perfecta. Romanos capítulo 8, verso 26 en adelante dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones
sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sabe qué? Una de las cosas que necesitamos es poder orar a Dios, llenarnos, decir: Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? No busque títulos, no busque posiciones, busque hacer lo que Dios le llamó a hacer. ¿Y qué tiene que hacer? Haga discípulos, haga discípulos. Alguien alguna vez me dijo: tengo un llamado a ser pastor. Gloria. Ahora demuéstramelo en la cancha, demuéstramelo en una célula. Porque si tú no puedes pastorear a 2, 3, 5, 10, ¿cómo después puedes pastorear una iglesia? Entonces, escúcheme bien, lo que sentimos tiene que tener relación con lo que vivimos. Porque no podemos, escúchame bien, no podemos entrar en el nivel donde de pronto creamos, pero no vivamos. Porque si bien es cierto, claro, usted dirá: pero si yo puedo creer, sí, usted puede creer, pero tiene que empezar a vivir lo que usted ha creído. Porque hay mucha gente que quiere ser, pero quiere que un ángel venga y le diga: acá está, por obra de magia, está toda la gente, ahora puedes liderar. No, no es así. Usted tiene que trabajar, usted tiene que establecer. Y quiero terminar en esta mañana. Otra de las cosas que quiero decirte: llénate del conocimiento de su voluntad respecto a las pruebas y a las tentaciones. Pruebas y tentaciones. El hombre y la mujer de Dios va a tener que soportar. Mire, una cosa, y esto quiero que usted sepa la diferencia, que Dios te lleve al desierto, y otra cosa es que vos te vas al desierto. Porque hay gente que vive, cada vez que alguien fue llevado al desierto, yo veo a esa persona regresar empoderado. El Espíritu llevó al Señor al desierto y vino en el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando alguien se va al desierto, tal vez va a vivir las mismas consecuencias o peores. Porque entendamos lo siguiente: la voluntad perfecta de nuestro Dios es importante cuando un ministro está pasando por diferentes dificultades, por diferentes pruebas. Poneme Primera de Pedro capítulo 4 verso 19. Primera de Pedro 4, 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hay gente que va a sufrir en el ministerio. Ay, pastor, no me asuste. Hay gente que va a sufrir en el ministerio. Se lo tengo que decir. Porque va a haber situaciones donde vas a ser probado o somos probados como oro en el crisol. Hay situaciones que tú vas a tener que pasar. Y de acuerdo a la madera o de acuerdo al material que tú estés hecho, será que vas a pasar la prueba o no. Por eso quiero decirte, el apóstol dice: los que padecen según la voluntad de Dios, no se queje cuando pase por pruebas. Es más, dele gracias a Dios por las pruebas. El apóstol dice: encomiende sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No se vuelva en contra de Dios.
porque venga una dificultad, afirme sus pies en la roca. Es importante que un ministro padezca bajo la gracia, bajo la perfecta voluntad de Dios. Cuando pasamos por esas experiencias difíciles, podemos tener la experiencia de tener, como dijo el salmista David, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y aunque ande en valle de sombra, cerca de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Puedes estar, escúchame bien, puedes estar padeciendo conforme a su voluntad predeterminada. Dios ya predeterminó eso que vas a pasar, que vamos a pasar. O puedes estar del otro lado padeciendo por los frutos de tu propia desobediencia. Por eso quiero marcar bien, una cosa es que el Espíritu te lleve al desierto y otra cosa es que nosotros por nuestra propia cuenta nos vamos al desierto. Hoy quiero terminar y decirte, es importante buscar la voluntad de Dios para cuando tengamos que pasar y experimentar diferentes circunstancias que nos toque pasar. No fue fácil el caminar estos años guiando a la iglesia, llevando a la iglesia. Hubo situaciones, hubo eventos, hubo movimientos sísmicos que quisieron sacarnos o desalinearnos de la voluntad de Dios. Pero mire, el apóstol Pablo me encanta, porque él dice, esta pequeña y momentánea tribulación trae un mayor peso de gloria. Cuando pases por momentos difíciles, no te quejes. Cuando pases por momentos difíciles, dile, Señor, esta mañana algo tiene que cambiar en mi interior. Las pruebas no me harán abandonar, las pruebas me madurarán para el propósito que yo tengo en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el propósito? Que el mundo conozca que Cristo te ama, que Cristo te visitó y que Cristo te hizo un instrumento en sus manos. Yo quiero que cierre tus ojos, levante tu mano al cielo y puedas declarar en este día